Centro Misionero El Dios Proveedor trae a usted su programa La Voz de la Piedra Angular. Lo invitamos a disfrutar un extracto de una conferencia dictada por el conferenciante internacional del Apocalipsis, el Dr. William Soto Santiago. Deseamos que esta conferencia sea de gran bendición y crecimiento espiritual para cada uno de ustedes. Y ahora, con ustedes, nuestro amigo y hermano, el Dr. Reverendo William Soto Santiago. En el capítulo 1 mismo del Génesis, versos 26 y el 28, que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y luego en el capítulo 2, verso 7 dice del Génesis: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. El Espíritu del Eterno dando vida. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Aquí en el Génesis capítulo 1 vemos el origen de la creación. Creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el que origina toda la creación. Dios, por medio de su Espíritu Santo, crea todas las cosas. Y el Espíritu Santo es nada menos llamado el ángel del pacto o ángel de Dios. Es por medio del ángel del pacto, el Espíritu Santo, que Dios creó todas las cosas y que Dios hablaba y habla al ser humano, y por eso usa velos de carne llamados profetas desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En Zacarías nos dice que Dios habló por medio de los profetas. Zacarías capítulo 7, verso 11 en adelante, 11 al 12 dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su Espíritu, por medio de los profetas primeros. Como Dios enviaba su palabra al pueblo por medio de su Espíritu a través de los profetas. Encontramos que la creación física es figura
de la creación espiritual. Dios creó primeramente el mundo espiritual, el mundo invisible, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y luego crea lo visible. Por eso el ser humano, cuando es creado, es dicho en Génesis capítulo 1, versos 26 al 28, hagamos al hombre a nuestra imagen. El hombre sería hecho conforme a la imagen de Dios. Hombre espiritual, hombre espíritu, porque Dios es espíritu. Y el ser humano sería a imagen y semejanza de Dios. Por eso el ser humano es lo más grande de la creación divina. Y cuando crea al hombre, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y falta la semejanza física que se la da en el capítulo 2, verso 7, donde nos dice, entonces Jehová Dios, o sea, el Eterno, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El hombre no era un ser viviente hasta que no le dio el cuerpo físico, no era un ser viviente de esta dimensión terrenal. El hombre primero fue creado, hecho a la imagen de Dios, que es espíritu, o sea, cuerpo espiritual, cuerpo angelical. Y luego le fue dada una semejanza física, terrenal, para vivir y gobernar en este planeta Tierra, el cual Dios le dio a su primer hijo, Adán, para que fuera el rey, el gobernante de este planeta Tierra, con todo lo que estaba y lo que estaría en este planeta Tierra. Ven ustedes que cuando Dios forma el cuerpo físico del polvo de la tierra, luego sopló en su nariz aliento de vida. Ahí entró el espíritu de vida, el espíritu en la persona, en el cuerpo físico que desformó del polvo de la tierra. En palabras claras, Adán, en alma y espíritu, en alma y cuerpo espiritual, cuerpo angelical, entró dentro del cuerpo físico y vino a ser un ser viviente en esta dimensión, de esta dimensión terrenal. Antes de tener el cuerpo físico, pues estaba en su cuerpo espiritual angelical, dirigiendo las cosas en esta tierra. Aparecía en forma de un hombre o en forma de luz, porque Dios hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Es como el ángel que le apareció a Moisés en una llama de fuego y le hablaba y libertó al pueblo hebreo por medio del profeta Moisés, el cual vino a ser el velo físico, el velo de carne, a través del cual el ángel del pacto se manifestaba.
En algunas ocasiones encontramos que le aparecía a Moisés y también le apareció a Josué en diferentes ocasiones como el príncipe de los ejércitos de Dios. Capítulo 5 de Josué, versos 13 en adelante. Encontramos el programa divino, el proyecto divino de la creación siendo llevado a cabo por el mismo Dios, el Eterno, el Señor, Elohim, y así por el estilo llamado. Encontramos que Dios es el que da vida porque Él es la vida y Él es eterno y Él es el único que puede dar vida, puede crear. Él es el creador. La ciencia está buscando el origen de la creación y el origen de la creación es Dios. Él fue el que originó la creación por medio de su espíritu, el cual es el ángel del pacto o ángel de Dios o cuerpo angelical de Dios o la imagen del Dios viviente. El mismo ángel que libertó al pueblo hebreo, el mismo ángel que aparecía a los diferentes profetas, lo encontramos dando vida, trayendo existencia, vida espiritual primero, o sea, vida en la dimensión de los espíritus y luego vida en la dimensión física. Por lo tanto, la vida física es tipo y figura de la vida espiritual, de la vida en otra dimensión, porque de otra dimensión es que viene la vida, de la dimensión de Dios pasando por la dimensión de los ángeles, la dimensión angelical, y pasando a esta dimensión. Dios es el dador de la vida. Encontramos que el cuerpo sin ese espíritu está muerto. Por lo tanto, se requiere que para que un cuerpo esté vivo, tenga el espíritu en él, que es un cuerpo espiritual de otra dimensión, el cual sale del cuerpo cuando le llega el tiempo a la persona de partir de esta dimensión terrenal. El que parte es el que está dentro del cuerpo. El cuerpo se queda acá en la tierra porque del polvo fue tomado y al polvo volverá. Pero la persona que es alma con su cuerpo espiritual, parecido al cuerpo físico, pasa a morar a la dimensión de los espíritus. Y ahora, en la misma forma en que Dios lleva a cabo la creación espiritual
y la creación física, tanto del universo como también del ser humano, así también Él hace con naciones como Israel, de la cual Él dice: Israel es mi hijo, mi primogénito. Por lo tanto, es Israel una creación divina, un hijo de Dios, el primogénito, el primero, creado por Dios, y por consiguiente tiene una doble bendición, llamada la bendición de la primogenitura. Y por consiguiente, como nación terrenal, Israel es la heredera del reino terrenal de Dios. Tan sencillo como eso. Por esa causa, la Escritura nos habla del reino del Mesías y nos indica que el reino del Mesías será con Israel como nación. Israel será la nación cabeza de todas las naciones. Jerusalén será la capital del mundo, la capital del reino del Mesías, donde estará el trono del Mesías, llamado el trono de David, y el Mesías príncipe como hijo de David, y su reino como el reino de David. Eso será el reino de Dios en la tierra, gobernando por 1000 años, y luego más adelante vendrá el juicio final, y luego se continúa con el reino de Dios por toda la eternidad. Vean, la Escritura nos dice que Dios creó a Israel. Es Dios, por medio de su Espíritu, creador de Israel. Cuando se crea algo, al que lo crea se le llama el padre de esa creación. Dios es el padre de Israel porque Dios creó Israel. Y ahora encontramos que Israel es el pueblo, la nación modelo para las demás naciones, hijas e hijos como naciones de Dios, las cuales entrarán al reino del Mesías. Por lo tanto, tendrán el mismo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel. Por eso es que en el reino del Mesías está señalado en Zacarías capítulo 14, verso 9, y en aquel día el Señor será uno y uno su nombre. No habrá nada más que una forma de enseñanza con relación a Dios y una sola forma de creer en Dios. Eso significará que la tierra, al ser llena del conocimiento de la gloria de Dios,
de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar, como dice Habacuc capítulo 12, verso 14, e Isaías capítulo 11, verso 9, terminarán las diferencias religiosas, porque todas las religiones quieren servir a Dios. La gente está en alguna religión porque quiere servir a Dios, y conforme al conocimiento que muestra esa religión es que la persona trata de servir a Dios. Pero cuando la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios, del Señor, en el reino del Mesías, todos tendrán el mismo conocimiento de Dios, conocerán a Dios y entonces servirán a Dios en pleno conocimiento de cómo servir a Dios y de quién es Dios. Por lo tanto, ya no habrá diferencias religiosas en medio de la familia humana. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Y eso será la victoria del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora, tenemos que el cuerpo sin espíritu está muerto. Eso es así para el cuerpo físico, como también para el cuerpo de una o más naciones. Por ejemplo, Israel, como nación, sin el Espíritu de Dios, está muerto. Y el cristianismo, la iglesia del Señor Jesucristo, como cuerpo místico de creyentes, sin el Espíritu de Dios, está muerta. Está muerta la iglesia, el cristianismo, sin el Espíritu Santo, sin el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios ha venido dándole vida a cada persona que ha escuchado el Evangelio de Cristo y lo ha recibido como su único y suficiente Salvador. Ha sido bautizado en agua en su nombre, y Cristo lo ha bautizado con el Espíritu Santo y fuego, y ha producido el nuevo nacimiento de la persona. Ha entrado el Espíritu de Dios en la persona y por consiguiente ha recibido vida eterna y ha entrado por consiguiente al reino de Dios. El que no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no tiene vida eterna. Lo que tiene es una vida temporal que se le va a terminar y no sabe cuándo se le va a acabar. Por eso es tan importante, mientras vivimos en esta tierra, hacer contacto con la vida eterna, que es Cristo, para que nos dé vida eterna. Por eso Él ordenó predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. El cuerpo sin espíritu está muerto. Y la persona sin el Espíritu Santo está muerta a la vida eterna. Por eso San Pablo en Efesios capítulo 5, verso 14 dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es
una resurrección espiritual, levantarse de entre los muertos que están muertos a la vida eterna, levantarse en una resurrección espiritual, en una resurrección a la vida eterna, en donde Dios le da el Espíritu Santo, el Espíritu de vida eterna a la persona, y entonces la persona tiene vida eterna, está vivo a la vida eterna. Así es para los individuos. Por eso es que San Pablo y San Juan nos habla de la bendición que Cristo da a los creyentes en Él. Por ejemplo, dice San Juan, capítulo 1 de Juan, capítulo 5, San Juan capítulo 5, primero de Juan capítulo 5, verso 10, en adelante dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, que no tiene la vida eterna, el que no tiene a Jesucristo, el Hijo de Dios, acá en su alma, en su corazón, habiéndolo recibido como único, suficiente Salvador. Para tener la vida eterna hay que tener a Cristo en el alma, en el corazón. Que Dios bendiga esta palabra y sea de gran ayuda espiritual para cada uno de ustedes. Si usted desea escuchar esta u otras conferencias, puede solicitar sin ningún costo a nuestra página web www.carpa.com o dirigiéndose a nuestros salones los días viernes desde las 20 horas y los domingos desde las 11 horas. Al Centro Misionero El Dios Proveedor, ubicado en calle Rafael Sotomayor, 1908, esquina Collas, Población El Tambo, Copiapó, o contactándose a los teléfonos 522-211-265, 522-211-265, o al 9900-77-303, 9900-77-303, o contactándose con el Reverendo José Zambra, ubicado en calle Las Cerezas, 893, Villa Los Altos, La Florida, La Serena, en los teléfonos 512-491-079, 512-491-079, o al móvil 952-371-420, 952-371-420. Los invitamos a ver y oír nuevamente su programa por las pantallas de Atacama TV en señal abierta en Copiapó, en horarios de 14:30 a 15 horas. Y los esperamos nuevamente en un próximo programa, La Voz de la Piedra Angular. Que Dios les bendiga.